Muy buena, yo le voy a hablar sobre el impacto del SARS-CoV-2 en el embarazo. Nuestro grupo está conformado por Bautista Gómez Juan, Bolívar Vergara Kenton, Casiani Ercinia Joseph, Díaz Vuelva Verónica y mi persona Dimate Gómez Sterling. Bueno, les voy a hablar a nivel pre y postnatal. Sabemos que las complicaciones durante la gestación como trastornos hipertensivos del embarazo se basan en el reporte de casos y serie de casos, por lo cual no ha sido posible establecer una relación o causa directa entre las enfermedades gestacionales como la preeclampsia, el síndrome de HELLP y el COVID-19, dado que los hallazgos de esta patología pueden suponerse a un cuadro infeccioso. Las gestantes infectadas con COVID-19 tienen una mayor probabilidad de tener un parto prematuro, elevando las probabilidades de sufrir otras consecuencias graves causadas por algunas infecciones respiratorias, por lo cual existen una variedad de circunstancias que pueden afectar a la salud materna y neonatal, lo cual puede llegar a crear una huella permanente en la fisiología fetal. En los procesos de contaminación sabemos que el SARS-CoV tiene una aparición recientemente, por lo cual todos los datos que se poseen de las epidemias anteriores causadas por otros coronavirus como el MERS y el SARS han sido útiles para predecir el potencial efecto contagioso de la enfermedad. La clínica de la infección por coronavirus puede confundirse con otros diagnósticos como la neumonía en un 91.8%, acompañándose de fiebre, tos y disnea, por lo cual se ha objetivado que el SARS-CoV-2 no se comporta del mismo modo que sus parientes, siendo la fiebre el síntoma más frecuente, seguido de tos, disnea, malestar general, diarrea, mialgias y dolor de garganta. Entre los cambios analíticos podemos incluir lo que es la linfopenia, la leucopenia, el aumento del PCR y en la imagen radiológica típica es una neumonía con infiltrados bilaterales o conciliación. En las complicaciones sí podemos incluir lo que es la neumonía grave, el síndrome de distrés respiratorio agudo, alteraciones cardíacas y una sobreinfección respiratoria. Entonces, la gran diferencia del SARS-CoV-2 y otros coronavirus es que la mayoría de las gestantes infectadas por COVID se suelen presentar de una manera asintomática o con cuadros clínicos leves, ya que en la población adulta la clínica es muy similar, por lo tanto las gestantes no parecen ser las más vulnerables ni las más susceptibles al contagio. Pero algunas complicaciones más prevalentes en gestantes infectadas podemos ver lo que son el parto prematuro inferior a las 37 semanas en un 39%, la restricción del crecimiento intrauterino en un 10% y un aborto en un 2%, por lo que el parto prematuro parece ser la complicación más común en la infección por COVID. Se desconoce si la causa es iatrogénica o está relacionada con la infección, por lo cual la OMS en su guía de manejo clínico de la infección por COVID-19 sugiere que dado que la transmisión puede ser asintomática, las pacientes embarazadas que hayan sido o hayan tenido contacto con el virus deben ser monitorizadas cuidadosamente y se han de tomar las medidas de precaución y protección infecciosa como el resto de la población. Bueno, ya que sabemos que no existe evidencia de que las mujeres tengan un mayor riesgo de complicaciones, la OMS recomienda que tengan una atención prenatal y postnatal rutinaria, aunque en el caso de que surjan complicaciones, ahí sí se incrementará la monitorización atendiendo a los criterios obstétricos. Pero en cambio, si hay una ausencia de un cuadro clínico grave, tampoco el Ministerio de Salud o la SEGO recomienda que se realicen pruebas diagnósticas adicionales a las embarazadas infectadas. Sin embargo, sí se aconseja el aislamiento domiciliario para evitar la propagación. Bueno, en la transmisión neonatal podemos decir que se produce mayormente por el contacto estrecho entre ellos tras el nacimiento. Se puede dar de dos maneras, de una manera vertical y de una manera horizontal. Bueno, la vertical se ha sido definida como la determinación en el recién nacido de una prueba positiva para SARS-CoV-2. Se puede realizar en placenta, líquido amniótico, sangre del cordón umbilical o hisopas nasofaríngeos del recién nacido a través de la reacción en cadena de la polimerasa, la cual es realizada inmediatamente después del nacimiento. Por lo cual no hay evidencia firme que la transmisión vertical por SARS-CoV antes, durante o tras el parto o por la lactancia hasta ahora. Pero los pocos neonatos analizados de hijos de madres infectadas en el tercer trimestre han sido negativos al nacimiento, así como los estudios del líquido amniótico, placenta, exudado vaginal o leche materna, por lo cual se sugiere que la transmisión vertical sería posible hallarse en anticuerpos IgM en recién nacidos que han permanecido apartados de su madre después del nacimiento. Por lo cual esto plantea una hipótesis que se trata de un paso transplacentario de IgM, por lo cual es poco probable porque el tamaño de las moléculas son más grandes que la IgG. Por último, sabemos que la lactancia es la forma más completa de la nutrición para los recién nacidos, ya que esta proporciona los anticuerpos que aún no se han desarrollado en el individuo y que son necesarios para defenderse de infecciones respiratorias en los primeros meses de vida, como también podría ser el nuevo coronavirus. Por lo cual la OMS recomienda que la lactancia sea exclusiva en los 6 meses de vida, incluso en el caso de que la madre presente una infección por el nuevo coronavirus.
por lo cual es necesario seguir investigando de esta posible vía de transmisión vertical postnatal. Sin embargo, la evidencia actual, junto con las indudables ventajas de la lactancia materna, sigue aconsejando que se mantenga su mantenimiento. Bueno, en la transmisión horizontal, el riesgo se da por gotas, por contacto fecal o oral. Comúnmente se da a través por un familiar infectado. Hasta ahora se han descrito casos cuyos síntomas principalmente son la fiebre acompañada de vómitos, tos, y fueron casos leves. En un caso pediátrico, de hecho, el 90% de los síntomas fueron leves, moderados, y comentas que los lactantes tuvieron más riesgo de presentar formas respiratorias más graves como la hipoxemia y síntomas digestivos. Muchos de los contagios postnasal son producidos generalmente en el ámbito familiar, por ejemplo, con padres infectados que hayan sido diagnosticados después del nacimiento del bebé. Bueno, y en los efectos de la madre, sabemos que el embarazo en sí mismo produce cambios en el sistema inmunitario y a las respuestas infecciosas virales en general, que pueden cursar con síntomas más severos, especialmente cuando la infección es adquirida en el tercer trimestre de gestación. Y esto será lo mismo para el COVID-19, por lo que ser gestante no es un riesgo adicional para contraer COVID, pero tiene un mayor riesgo para contraer COVID grave y un mayor riesgo de tener un bebé prematuro, por lo cual la gestante infectada debe tener presente que al presentar síntomas graves debe acudir inmediatamente a un centro médico para disminuir los riesgos. Pero usualmente la patología en las gestantes es usualmente leve, pero aproximadamente el 20% evoluciona de una forma más severa, mientras que el desarrollo de los síntomas promedio se toma de unos 11 a 15 días en el 98% de los casos. De acuerdo a esto, tan solo el 1% de la población desarrolla síntomas posteriores a un aislamiento de 14 días. Entre la sintomatología frecuente que podemos encontrar la fiebre, que es la mayor, que está en un 90%, la tos en un 76%, las mialgias en un 44%, la expectorización en un 28%, la cefalea en un 8%, la diarrea en un 3% y en menor proporción una odinofagia, dificultad respiratoria y fatiga. Y entre los hallazgos de laboratorio sugestivos del SARS-CoV podemos encontrar las anomalías en la radiografía de tórax en casos graves, la leucopenia, la linfopenia y la trombocitopenia y la elevación de la PCR y de las transaminasas. Bueno, actualmente no hay una evidencia de un mayor riesgo de aborto o pérdida gestacional precoz, o sea que se produzca antes de las 2 semanas de gestación, y además es muy poco probable que la infección pueda producir defectos congénitos, por lo que la gestante, en caso de ser sospechosa de COVID con sintomatología con criterios de severidad, van a requerir hospitalización y deben ser dirigidas al sitio designado por cada institución. Al ser leve o severa, cerca del 90% de los pacientes van a evolucionar de una forma leve, y ese porcentaje es comparado con la población en general, considerando una edad entre los 15 y los 45 años. Y el 10% restante comprende de la forma más severa, usualmente por neumonía o dificultad respiratoria, y amerita hospitalización para recibir oxígeno. Y en un 2% sí tendrá que ir a una unidad de cuidados intensivos por un síndrome respiratorio agudo. De todos modos, todos sabemos que estos datos son limitados, y a medida que se reportan más casos se tendrá una idea más precisa de la evolución en las embarazadas con coronavirus. Buenas, mi nombre es Kenton Bolívar y hoy les vengo a hablar acerca de las complicaciones que puede tener una mujer embarazada con el COVID-19. Bueno, en general se ha encontrado que, al igual que en la población general, la enfermedad puede ser leve o severa. Cerca del 90% de los pacientes va a evolucionar en forma leve, y ese porcentaje es comparable con la población general, considerando una edad entre 15 y 45 años. El 10% restante comprende la forma severa, usualmente por neumonía o dificultades respiratorias, y amerita hospitalización para recibir oxígeno y cuidados de muy cerca. Un 2% de ese 10% terminaría en una unidad de cuidados intensivos por un síndrome respiratorio agudo severo. Hasta el momento se ha reportado una publicación científica de una muerte materna, y además en otra publicación se presentó un caso en condición grave, sin señalarse la evolución final, considerando en base a los datos actuales que la letalidad de la embarazada por coronavirus será de aproximadamente 1%. Todos estos datos son limitados. A medida que se reporten más casos, se tendrá una idea más precisa y más clara de la evolución de la embarazada con coronavirus.
A continuación, les estaré hablando sobre ahora las complicaciones fetales. Bueno, con la información actual no se encuentra mayor riesgo de aborto en pérdida gestacional precoz en gestantes con COVID-19. Los resultados previos en infectadas por SARS-CoV y MERS-CoV tampoco demostraron una relación causal con estas complicaciones. Hasta el momento no se han confirmado la transmisión vertical, por lo que es poco probable la existencia de defectos congénitos asociados con el COVID-19. Sin embargo, en una revista en Perú se investigó que las principales complicaciones perinatales se asocian con la prematuridad, la cual es observada en un 25%. Generalmente, por decisión obstétrica, determinar el embarazo prematuramente, con mayor porcentaje en los pretérminos tardíos. Sin embargo, también se ha asociado como una de las causas de prematuridad en el alto porcentaje de rotura prematura de membranas, y esta es encontrada en un 9% aproximadamente. Bueno, a continuación les estaré hablando ahora sobre la lactancia materna y el COVID-19. Bueno, las recomendaciones con respecto a la lactancia materna fueron inicialmente de no amamantar y superar al recién nacido y separar al recién nacido de la madre, mientras estuviera infectada de COVID-19. Sin embargo, posteriormente, organizaciones sanitarias como la OMS, la IHNA y la AAP y otras sociedades científicas han recomendado amamantar al observar que no existe riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 a través de la leche materna. La OMS recomienda que las mujeres comiencen a amamantar en la primera hora de vida, ya que es realmente fundamental comprender que la OMS no solo dice que es seguro amamantar, sino que se les recomienda encarecidamente que amamante a su bebé. Sabemos que la leche materna en sí misma no es un medio de transmisión del virus a su bebé. El riesgo de transmisión vertical intraparto o a través de la lactancia materna es muy poco probable. Según el reporte de casos publicados, hasta el momento se considera que el riesgo de transmisión al neonato es por gotas o por contactos y es igual que en la población general. También hay preocupaciones acerca de su propio cuidado del bebé y de estar tan cerca del bebé que proviene de ese contacto cercano durante la lactancia. Y sin embargo, lo que encontramos es que de hecho el riesgo de transmisión a ese bebé es muy bajo. Y de hecho, si el bebé se infecta, se infecta del virus, los bebés generalmente tienen casos muy leves del COVID, por lo que no es un riesgo significativo para la salud del bebé. Bueno, a continuación les estaré presentando un caso clínico de una mujer embarazada por, y porta la enfermedad del COVID-19. Bueno, esta paciente ingresa a, al hospital, es de 35 años de edad, con un embarazo de 25 semanas. En antecedentes se presenta 2 embarazos y un parto normal. Es trasladada a la clínica de San Diego de Barranquilla con un cuadro clínico de 10 días, de evolución caracterizado por picos febriles no cuantificados, malestar general, disnea, cifras tensionales elevadas, con unos signos vitales de ingreso con la temperatura de 39 grados, presión arterial de 150/90, con unos latidos cardíacos sobre 100, una frecuencia respiratoria de 26 y, ¿cómo es? Y la saturación de oxígeno en 87%. Bueno, esta ingresa a cuidados intensivos para recibir ventilación mecánica y esta paciente permanece 10 días en ventilación mecánica con una evolución favorable y mejoría de cuadro hepático. Permanece por 7 días en hospitalización y egresa del hospital en su semana 38. Tiene un parto espontáneo sin complicaciones en la femenina y el neonato. Los exámenes histopatológicos realizados en la placenta demuestran un compromiso inflamatorio en las vellosidades y el neonato la presenta de anticuerpos tipo LG y LGM, dado por la transmisión de la placentaria del SARS-CoV-2. Y bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Aquí estarían las referencias. Gracias por su atención.